Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Continuamos con nuestras sesiones del curso de dispositivos en el tema en particular de rectificador. La sesión pasada les enseñé rápidamente la explicación de cómo trabaja un rectificador de media onda. Se utiliza un solo diodo. En este momento vamos a platicar ahora de cómo lograr la rectificación de onda completa y cuál es su diferencia con respecto a media onda. Bueno, lo primero que debemos entender es que hay dos formas de hacer la rectificación de onda completa. Lado izquierdo o figura 7 es por medio de dos diodos y un transformador con un tap central o derivación central. Esta es una forma. La segunda forma es figura 8, es por algo que se conoce como puente de Gretz o puente de diodos. Comúnmente es más conocido de esa manera. Utilizamos un transformador y cuatro diodos conectados en forma de puente, que a mí en lo particular no me gusta presentar el dibujo en forma de puente porque se complica cuando lo quieren armar en su protocolo en los dispositivos experimentales y en las prácticas experimentales. Por eso yo siempre se los planteo de esta manera y creo que es más entendible y además de que es más fácil de armarlo en el protocolo. Bueno, ¿cuáles son las características de esos dos esquemas de rectificador de onda completa? Bueno, para la toma central se van a utilizar nada más dos diodos y necesitamos necesariamente un transformador con derivación central. No se puede generar la rectificación de onda completa sin transformador con derivación central. Y para el rectificador con puente necesitamos cuatro diodos y casi siempre es recomendable utilizar un transformador. Puede ser un transformador de bajada, puede ser un transformador de subida o puede ser un transformador relación 1 a 1. Pero es recomendable tener el transformador porque nos va a dar aislamiento galvánico y eso es muy importante para seguridad y para ruido. El rectificador con puente, algo importante es que no se puede realizar con un generador directamente. Es decir, yo no podría poner este generador y conectarlo este punto a este punto y este punto a este punto. ¿Sí? Hay un problema de tierras. Más adelante se los voy a tocar el tema para explicarlos, pero lo que hay que llevarlos ahorita en este momento es, ¿con un generador yo puedo conectarme directamente a un puente? No, no se puede. El valor de corriente que va a circular por la carga, pues va a depender de cada esquema, que es lo que vamos a analizar en un momento más. Y algo muy importante, la gran diferencia entre este esquema de toma central y el esquema de puente completo no es exclusivamente que este utiliza dos diodos y este utiliza cuatro, sino el bloqueo inverso. Si el voltaje ánodo cátodo que soporta cada diodo es diferente en este esquema a este esquema. Y esa es la razón por la que, dependiendo la aplicación que ustedes requieran, es cuál esquemas van a utilizar. Comencemos entonces. Bien, el rectificador de onda completa, aquí lo tenemos nuevamente, y tenemos un generador, tenemos un transformador con derivación central. Vamos a plantear que este voltaje BS en rojo es igual al voltaje BS en azul. ¿Sí? Y la razón, pues porque estamos hablando de una toma central. Es decir, el número de vueltas que hay en el secundario en esta parte, en esencia es el mismo número de vueltas que hay en la otra parte del secundario. ¿Sí? Y entonces, como este número de vueltas es igual a este, entonces este potencial que genero aquí es igual a este potencial que genero aquí. Bueno, ahora, cuando yo aplico una señal alterna, es decir, cuando aplico un semiciclo positivo aquí, aquí se va a inducir semiciclo positivo y aquí se va a inducir semiciclo positivo. Lo que cambia es la polaridad, vean el punto, esta va a ser nuestra referencia. Cuando yo tenga el semiciclo positivo aquí, va a ser positivo con respecto a mi referencia. Y aquí también voy a tener el semiciclo positivo, pero en ese momento tengo el negativo con respecto a mi referencia. Y eso es lo que va a hacer que los diodos conmuten alternadamente. Voy a intentar explicarlo lo más simple posible. Vamos a plantear que BS es este voltaje que tengo aquí. Es una onda sinusoidal de periodo 2pi y voltaje máximo B subíndice P o voltaje pico. Cuando yo aplico voltaje pico, permítame tantito, vamos a poner, vamos a hacer unos pequeños dibujos. Cuando yo aplico voltaje pico, entonces quiere decir que aquí está el semiciclo positivo, pero aquí también está el semiciclo positivo. Veamos qué sucede. El semiciclo positivo que yo aplico al ánodo del diodo 1 obliga que el diodo conduzca, entre en conducción, siempre y cuando se cumpla la condición de que el voltaje de ánodo mayor o igual al voltaje de cátodo más BF, donde recuerden que BF es la caída de tensión del diodo. Hemos platicado un poquito ya más de este tema y si todavía tienen dudas, les recomiendo que se vayan a los primeros videos para entender qué es BF, ¿sí? Entonces, cuando tengo este semiciclo positivo, o sea, aparece aquí el semiciclo positivo, el diodo conduce, modelo ideal primero, si el diodo conduce, entonces
cortocircuito. ¿Y qué es lo que yo vería en la carga? Pues en la carga lo que voy a ver, vean el flujo de corriente, cómo se va. Este es el flujo de corriente, ahí está mi flujo de corriente, flecha un poco fea, pero ahí está. Y entonces lo que voy a ver en el voltaje de salida va a ser aproximadamente el voltaje de entrada. Lo que voy a ver en el voltaje de salida es el voltaje de entrada. En la práctica, ya en un circuito real, no vería exactamente el voltaje de entrada, sino vería el voltaje pico, si en este punto, sería el voltaje pico de entrada menos la caída del diodo 1. ¿Ok? Bueno, esto es cuando aplico semiciclo positivo. ¿Y qué pasa cuando aplico semiciclo negativo? Que lo tengo acá. Ah, pues entonces ahora voy a tener aquí el semiciclo negativo, pero al mismo tiempo tengo el semiciclo negativo. Regreso un poquito antes. Cuando tengo un semiciclo positivo había dicho que se conduce. ¿Y qué sucede con el diodo 2 cuando tengo un semiciclo positivo? Vean que ahora entonces en la terminal de ánodo del diodo 2 llega un valor negativo, por lo tanto el diodo no conduce y lo que voy a considerar es que este circuito modelo ideal ahorita es un circuito abierto. Y entonces no hay flujo de corriente por aquí, el voltaje en la carga solamente depende de esta parte del secundario del transformador, y el voltaje que yo vería en el diodo sería el voltaje ánodo cátodo, el voltaje que hay aquí y el voltaje que cae acá. Y el voltaje que hay aquí es menos, ojo, menos el voltaje BS, y el voltaje que hay aquí es el que yo vería, vean, este punto es el mismo que este, es el mismo que este, y como esto es idealmente un cortocircuito, entonces este voltaje sería más BP. Entonces, ¿qué voltaje ánodo cátodo voy a ver en el diodo 2? Ah, pues lo que voy a ver va a ser menos BS menos el voltaje BS que viene por acá. Por lo tanto, voy a ver menos 2 veces BS. Esa es la razón por la cual se dibuja este semiciclo 2 veces. Es decir, que este diodo va a soportar 2 veces el voltaje pico que yo esté aplicando aquí. Y en el diodo 1, pues el diodo como está en conducción, igual que el rectificador de media onda, yo nada más vería la caída de tensión. Ahora sí, continuamos. Eso es para cuando tengo semiciclo positivo y estamos en semiciclo negativo. Entonces, semiciclo negativo aquí, semiciclo negativo acá. ¿Y qué es lo que vemos? Aquí al ánodo de este diodo ahora le llega un semiciclo negativo. Por lo tanto, este diodo en modelo ideal lo voy a ver como circuito abierto. ¿Y qué sucede con este diodo? Le llega un semiciclo. Vean, es negativo menos más. Ajá, quiere decir que ahora llega una parte positiva al ánodo y entonces lo que yo voy a ver aquí es un cortocircuito. Y ahora la contribución de corriente a la carga va a ser vía esta parte del secundario y va a ser por acá. Vean que el sentido de corriente en la carga es el mismo que el sentido de corriente cuando conduce este diodo. Por lo tanto, la polaridad de la caída de tensión con este sentido de corriente va a ser la misma polaridad de la caída de tensión cuando viene este sentido de corriente. Por esa razón, dibujamos el semiciclo de esta manera. Esa es la acción de rectificación. Ahorita al final les voy a decir algo. Y nuevamente, ¿cuánto vale este voltaje pico? El voltaje pico negativo que aplico aquí menos el BF. Y en esencia, entonces, este punto es igual que este punto y es igual que este punto y todos van a tener el mismo voltaje pico siempre y cuando los dos diodos sean de características eléctricas similares. ¿Y qué sucede con el voltaje ánodo cátodo de este diodo? Acuérdense que estamos en la traza azul ahorita. Pues entonces, otra vez, está en circuito abierto, entonces el voltaje ánodo cátodo sería este voltaje que es menos BS, menos este voltaje, que vean, es el mismo que este, diodo ideal, y veo más BS. Por lo tanto, el voltaje en el diodo 1, cuando este no conduce, es decir, que sería este intervalo, sería, sería ahora sí, 2 veces menos voltaje pico. Y entonces ya tengo un ciclo completo analizado y entonces conduce, no conduce, conduce, no conduce, diodo 1. No conduce, conduce, no conduce, conduce. Y el efecto neto a la salida es que tendría semiciclo positivo cuando aplico semiciclo positivo a la entrada, semiciclo positivo cuando aplico semiciclo negativo a la entrada, y esto se va a ir repitiendo, repitiendo, repitiendo. ¿Sí? Déjame borrar. Y entonces, rectificación lo que está haciendo, a ver si nos ponemos de acuerdo y espérame tantito, y lo entendemos. Lo que está haciendo la rectificación, vean bien, es encontrar el valor absoluto de mi señal de entrada. El valor absoluto de un semiciclo positivo es el semiciclo positivo. El valor absoluto de un semiciclo negativo se vuelve semiciclo positivo y así sucesivamente. ¿Cuál es la gran diferencia con el rectificador de media onda?
que en el rectificador de media onda yo tenía semiciclo positivo, 0, semiciclo positivo, 0. Estaba desperdiciando este intervalo de tiempo donde la información vale 0. Pero en el rectificador de onda completa tengo semiciclo positivo, y así sucesivamente. ¿Ok? Y esta información de voltaje de salida va a tener dos componentes. El voltaje de CD, es decir, el área bajo la curva, que hay una expresión analítica para calcularla, y el voltaje RMS, que es el voltaje real, medido, eficaz, tiene varios acrónimos o varias definiciones, que es el valor que tendría indicado por esta línea imaginaria. Bueno, ya que tenemos este concepto, que lo entendimos, ¿sí? Muy importante esto, no lo pierdan, que lo entendimos, ahora vamos entonces a meternos a la parte ya de las matemáticas, ¿sí? En principio, el análisis de circuitos. Al igual que lo hicimos con el de media onda, cuando estoy en intervalo de 0 a pi, el diodo 1 conduce, el diodo 2 bloqueo inverso, por lo que acabo de explicar, por lo tanto el circuito equivalente es este. ¿Y cuánto vale el voltaje de salida? Ah, pues el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada, aquí está, menos la caída del diodo 1, menos la caída debido a la resistencia dinámica del diodo, ¿sí? Ya aquí no se los detallé, pero podrían ustedes detallar que esta caída en la resistencia dinámica se puede despreciar, si volver casi cero para efectos prácticos, siempre y cuando esta corriente que circula por aquí sea pequeña. Si esta corriente es grande, hay que tomarla en cuenta y eso les va a dar una mayor aproximación y un menor error con respecto a los valores que puedan ver en simulación o puedan ver en ya en un laboratorio. Y por lo tanto la corriente, aquí es igual, esta corriente, pues es igual al voltaje de salida, que lo tengo acá, entre el valor de carga. Muy sencillo. El voltaje ánodo cátodo del diodo 1, aquí es igual, pues simplemente al BF, aquí está. Y el voltaje ánodo cátodo del diodo 2, por lo que expliqué hace rato, va a ser igual a menos 2 veces BP. Cuando me voy al siguiente semiciclo de pi a 2pi, ahora diodo 2 que estaba con bloqueo inverso, perdón, conduce, y diodo 1 que estaba en conducción, se va a bloqueo inverso, y entonces tengo este circuito equivalente que si ustedes lo analizan con calma, y esta parte, toda esta rama la pusiera arriba y toda esta rama la pusiera abajo, es exactamente este mismo circuito, ¿sí? Es el mismo. Por lo tanto, voltaje de salida es el voltaje de entrada, ahí está, menos la caída del diodo, ahí está, menos la caída en la resistencia dinámica. La corriente de salida sigue siendo voltaje de salida entre RL, y el voltaje ánodo cátodo del diodo 1, pues ahora es 2 veces voltaje pico, y el voltaje ánodo cátodo del diodo 2 es simplemente BF. Lo que vimos en los gráficos que presenté acá. Una vez que tengo eso, pues ya ahora sí es más sencillo, puedo calcular el voltaje CD, ya nada más me voy al resultado, aquí está toda la matemática, es cuestión de que la revisen con calma, y el voltaje CD es similar al del rectificador de media onda, con la diferencia que ahora tengo 2 semiciclos por cada periodo. Por esa razón aparece desde aquí un 2, aparece un 2, y ahora me va a salir 0.636 de voltaje pico. Es decir, duplico el área bajo la curva. Esto es algo muy importante, esto nos va a impactar en la eficiencia. La corriente de CD, por lo que resulte de voltaje de CD entre la carga. ¿Y qué sucede con voltaje RMS? Pues el voltaje RMS ahora va a ser 2 veces la solución de la integral, porque es para este semiciclo y es para este semiciclo. Se hace un poquito de matemáticas. Si encontramos un valor que a lo mejor ya lo habían escuchado y lo van a seguir escuchando más adelante, nada más que con precaución tomen este valor en forma absoluta, ¿sí? Con precaución, no siempre se aplica. El voltaje RMS, cuando yo hago una rectificación de onda completa de señal sinusoidal con valor máximo voltaje pico, va a ser igual al valor pico de mi señal sinusoidal entre raíz de 2, o lo que es lo mismo, 0.7071 de voltaje pico. En alguna literatura les van a decir que el voltaje RMS de una rectificación completa aplicando señal sinusoidal es el 70.7% de voltaje pico. Sale de aquí. Y con eso calculo la corriente de salida RMS, que también ya la tengo. Y ya con eso ya puedo ahora sí calcular el voltaje de rizo RMS, que expliqué en diapositivas anteriores con más detalle. Todo es conocido, van sustituyendo. Y resulta que el voltaje de rizo RMS ahora sale 0.483 de voltaje CD. Si ustedes recuerdan el voltaje de rizo de media onda, hay una gran diferencia. El factor de rizo, que ya lo habíamos definido y que siempre va a ser igual al voltaje rizo RMS con respecto o entre el voltaje de CD a la salida, pues sustituyo, en vez de 48.3, hay menor rizo.
El factor de rizo en media onda es de 121%. Por el simple hecho de estar haciendo la rectificación de onda completa, este factor de rizo se reduce a 48%. Más adelante vamos a ver un tema que es el cálculo de un capacitor, que es el capacitor de filtraje, para volver esta señal pulsante positiva que estamos obteniendo ahorita, volverla más CD. Y van a entender, o les va a caer más conocimiento de por qué es importante este parámetro de factor de rizo. Yo nomás me adelanto un poco. Entre más pequeño sea este parámetro, menor es el capacitor que necesitarán para disminuir el rizo a valores cercanos a cero. Con esa parte, ahí nada más lo comentaría, no platico más porque lo vamos a ver. Y ya que tengo el factor de rizo, pues calculo la eficiencia, en principio calculo la potencia de AC, hago el mismo procedimiento, ¿sí? Nada más que ahora hay información de 0 a 2pi, antes nada más había información de 0 a pi, ¿sí? Porque era un semiciclo en media onda. Onda completa, tengo los dos semiciclos presentes, desarrollo y obtengo esta expresión. Calculo la potencia de salida, desarrollo y obtengo esta expresión. Sustituyo en la definición de eficiencia, hago la álgebra necesaria y encuentro que la eficiencia del rectificador de onda completa es igual a 8 entre pi al cuadrado, o lo que es lo mismo, un 81%. Yo les había dicho que una buena eficiencia es aquel valor que se acerca más al 100%. Este se está acercando más al 100%, por lo tanto el rectificador de onda completa tiene mayor eficiencia. Este es un punto muy importante con respecto al comparativo de rectificación de media onda. La rectificación de media onda tiene una eficiencia más pobre, el rectificador de onda completa tiene una eficiencia mayor. El rectificador de media onda tiene un factor de rizo de 121%, el rectificador de onda completa tiene un factor de rizo del 48 punto y tantos por ciento. Bueno, le dejaremos aquí este punto y entonces ahora pasaríamos a estudiar el rectificador de onda completa con puente de diodos. Aquí les presento las dos imágenes. Este es el clásico puente, que en particular a mí no me gusta que lo usen tanto. Bueno, lo pueden usar, vaya, pero yo mi recomendación es que armen esto en el laboratorio, es más sencillo de entender. ¿Cómo funciona el puente? Bueno, ya sea esta imagen o sea esta imagen, es lo mismo. Vamos a explicarlo con esto. Yo les decía que es altamente recomendable tener un transformador. Un transformador de acoplamiento. No se puede utilizar el puente completo directamente con el generador. Y lo que va a suceder en este esquema es que aquí vamos a tener dos flujos de corriente. Vamos a explicarlos antes de pasar a la siguiente parte. Tengo aplicado como voltaje de secundario, es decir, aquí aplico una señal alterna de este tipo y entonces veamos qué sucede cuando aquí, por ejemplo, cuando aquí, por ejemplo, tengo la parte positiva, es decir, el semiciclo positivo, así, entonces parte más acá y menos acá. El flujo de corriente, vean, viene de este sentido y llega a un nodo. Aquí encuentro el ánodo del diodo 1 y el cátodo del diodo 4. ¿Sí? De lo que estuve explicando en la unión NP, y siempre insisto y enfatizo, si les queda duda del por qué lo que voy a decir no se comprende inmediatamente, regresen a esa parte para entender. Como tengo este voltaje positivo que llega al ánodo de un diodo 1 y al cátodo del diodo 4, el único que puede entrar en conducción es el diodo 1, por lo tanto, el flujo de corriente hace esto, ¿sí? Y este no va a entrar en conducción, este se va a bloquear, este sí conduce. Y luego llego a este punto nodal, pero encuentro el cátodo de un diodo 3, por lo tanto, ese tampoco puede entrar en conducción. Y entonces el flujo de corriente viene de esta manera, voy a poner aquí una flechita, viene de esta manera, y encuentro otro punto nodal. Ahora encuentro, fíjense bien, el ánodo de un diodo 2 y el ánodo del diodo 4. ¿Sí? ¿Cuál va a conducir? Vamos a analizar primero este. Aquí encuentro el voltaje positivo que viene acá, aquí, lo encuentro aquí, y del otro extremo, en el cátodo de este diodo, que encuentro el mismo voltaje positivo, por lo tanto la diferencia de potencial aquí es cero, o dicho en otras palabras, no se cumple la condición única para considerar que un diodo conduce, que es que el voltaje del ánodo sea más positivo que el voltaje de cátodo más BF. En este caso, en este análisis ideal, este voltaje es igual que este. Por lo tanto, la diferencia vale cero y no se cumple esa condición. Y eso quiere decir que este diodo se va a comportar como un circuito abierto. Y en este caso, encuentro ánodo el voltaje positivo y en cátodo el voltaje negativo. Por lo tanto, conduce y tenemos este flujo de corriente. Con una caída y una polaridad de esta manera. Cuando aplico semiciclo positivo, obtengo semiciclo positivo con
su caída que voy a analizar un poquito adelante. ¿Y qué sucede con el voltaje del diodo 1? Vean que el voltaje del diodo 1 y el voltaje del diodo 2 están en serie, por lo tanto el voltaje del diodo 1 y el voltaje del diodo 2 es lo mismo y va a haber una caída llamada BF1 o BF2 o un BF, ¿sí? Cuando aplico semiciclo negativo, ahora veamos, tengo el semiciclo, lo voy a dibujar así para que se entienda, semiciclo negativo. Ahora aquí lo que voy a aplicar es un semiciclo negativo, ¿sí? Entonces va a ser menos y de este lado ahora voy a tener el más, ¿vale? Y entonces ahora el flujo de corriente, acuérdense que uso el sentido convencional de corriente para explicar. El flujo de corriente viene así, otra vez encuentro, perdón, es acá. Viene de esta manera y encuentro dos diodos, el cátodo del diodo 2 y el ánodo del diodo 3, por las razones de teoría de operación de la unión NP, conduce este diodo. Este no puede conducir porque este voltaje lo ve el cátodo de este diodo 1, por lo tanto el flujo de corriente es por acá. Y vean qué interesante, el flujo de corriente es el mismo sentido, por lo tanto también va a tener polaridad más menos. Viene por acá y encuentro dos diodos. ¿Cuál es el que puede conducir? Vamos a analizar primero este. Aquí tengo, viene, acuérdense, viene el voltaje positivo por aquí, idealmente. Voltaje positivo. ¿Y qué voltaje tengo aquí? El mismo voltaje, por lo tanto la diferencia de potencial es cero. No hay posibilidad de que este diodo conduzca porque no se cumple la condición de que el voltaje de ánodo tiene que ser mayor o igual al voltaje de cátodo más BF. Es muy importante que siempre lo tengan presente eso. Y entonces esto va a ser circuito abierto. Y entonces el flujo de corriente viene por acá y ahora sí, este sí puede conducir porque aquí llega un voltaje positivo y del otro extremo tengo el valor negativo. Entonces viene esto, hace esto y termina su ciclo. Y entonces cuando hay semiciclo negativo aplicado, yo tengo un semiciclo positivo con la misma polaridad, aquí lo pueden ver, y por eso dibujamos esto. ¿Cuánto vale el voltaje en el diodo 3 y 4? Es decir, estos que están en conducción, pues BF, ¿sí? Y ahora, ¿cuánto vale vamos a borrar un poquito aquí para que sea más fácil la explicación. ¿Y cuánto vale el voltaje ánodo cátodo de cada diodo? Ah, pues el voltaje ánodo cátodo, por ejemplo, el diodo 1 y el diodo 2, ¿sí? ¿Sí? Aquí es igual a menos BP. ¿Por qué menos BP? Bueno, vamos a ver, recordar. Vamos a analizarlo aquí. Este se da cuando yo tengo un semiciclo negativo. ¿Sí? Entonces, si tengo un semiciclo negativo, quiere decir que aquí hay más, perdón, aquí hay más y acá hay menos. ¿Sí? Entonces, aquí le llega una terminal la parte negativa y este más, ya habíamos quedado que conduce conduce este diodo y entonces el flujo de corriente viene por aquí, así rápidamente, viene así y termina por aquí. ¿Ah? ¿Qué potencial vemos aquí en el diodo? Pues vean, fíjense, llega este punto más, viene por acá, despreciamos ahorita la caída en el diodo 3, viene por acá, y entonces el potencial que yo veo aquí es más BS. ¿Y qué potencial veo aquí? Menos BS. Por lo tanto, ¿qué potencial estoy viendo diferente entre el ánodo y el cátodo? Pues estoy viendo este punto con respecto a este punto que es este mismo, entonces realmente estoy viendo esto. Por eso es que decimos que vemos menos BP. Y lo mismo sucede con el otro par de diodos. ¿Sí? Esta es una gran diferencia con el rectificador de onda completa con toma central. La forma de onda de la salida es la misma, en forma, pero el voltaje de bloqueo inverso que soporta cada diodo es diferente. En el de medio puente es 2 veces BP. Ese es el precio que se paga por hacer la rectificación de onda completa con 2 diodos. Aquí usamos 4 diodos, pero ¿cuál es el plus y cuál es la ventaja? Que el voltaje de bloqueo inverso es simplemente menos BP y eso va a tener una repercusión enorme en cuanto a eficiencia y robustez del circuito. Ya una vez que tenemos esto entendido, pues entonces ya es muy fácil entender esto mismo que está aquí, que es lo que acabo de explicar, y aquí les puse que es igual el voltaje de salida, pues es la entrada menos 2 veces PV, porque son 2 diodos que conducen, que dan en serie, menos 2 veces la caída en la resistencia dinámica. Nuevamente, si DT es muy pequeño, pues pueden despreciar esto, y nada más les quedaría esta parte. Y lo mismo sucede para el otro semiciclo. Ahí les puse todo, creo que esta parte está de más explicada. La forma de onda es la misma, por lo tanto, los resultados de voltaje de CD 0.636 de voltaje pico, la corriente, voltaje de salida RMS 0.771 son exactamente los mismos valores, ¿sí? Y entonces el factor de rizo
lo pueden verificar, sale el mismo valor que onda completa con toma central y la eficiencia del rectificador 81% también. Es decir, todo es igual. ¿Cuál es la diferencia entre el esquema, la diferencia drástica entre el esquema de puente completo, rectificación de onda, puente completo, que es este, con la rectificación de onda de puente completo, pero con toma central? La diferencia la vamos a tener aquí. No se les olvide. En toma central se utilizan 2 diodos, pero el costo de usar menos diodos es que el voltaje de bloqueo inverso que va a soportar cada diodo va a ser el doble de BP. Y en puente completo, acá lo tenemos, la forma de onda es la misma, pero el voltaje que va a soportar cada diodo cuando no conduce es de BP. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Terminaría diciendo esto. Vamos a plantear un hipotético caso, un caso hipotético. Vamos a plantear que el voltaje pico de lo que yo aplico por aquí es 100 volts. ¿Sí? Si yo hago un rectificador de onda completa con toma central, yo necesito seleccionar diodos, acuérdense que dije 100 volts, necesito seleccionar diodos que soporten por lo menos 200 volts, ¿sí? Lo van a encontrar en la hoja de datos del fabricante como BPI. Deben por lo menos soportar 200 volts en caso de que mi BS pico fuera 100 volts y fuera este esquema. Pero si yo utilizo un esquema de puente completo, ahora necesito utilizar diodos que el fabricante me indique que soporten hasta 100 volts. Es decir, reduce el voltaje. En términos técnicos, eso se dice que el diodo se estresa menos. En un buen castellano, estrés es esfuerzo. Lo que estamos diciendo o haciendo con esto es que en estos esquemas los diodos van a soportar menos esfuerzo de voltaje. De hecho, es la mitad del esfuerzo de voltaje que en una rectificación de onda completa con toma central. Bueno, yo espero que con esta parte quede entendido y si pues hay alguna duda, ya saben, por favor, la invitación a las clases que tenemos vía Zoom. Principalmente la idea es dudas. Doy una breve explicación, pero la invitación es estudien, por favor, vean las grabaciones, el material de apoyo que les estoy mandando, así como las simulaciones que ya estamos haciendo. Pues que estemos muy bien y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.